Bueno, vamos a ver ahora lo que respecta a las funciones de la interfaz analógica. Sabemos que los microcontroladores normalmente tienen entradas y salidas digitales, pero el mundo es analógico. Las señales que nos vienen del mundo exterior son del tipo analógica. Dentro de los microcontroladores podemos tener conversores analógico-digital y conversores digital-analógico. La plataforma Arduino permite implementar fácilmente dos funcionalidades. Una es la de leer una entrada analógica, o sea que los procesadores Arduino tienen integrado un ADC, o sea un conversor analógico digital, y otra puede ser generar una salida pseudo analógica. O sea que no es una salida analógica en el término estricto, porque no hay un DAC, o sea un conversor digital analógico, pero mediante PWM se puede simular una salida analógica. Por eso es que la llamamos pseudoanalógica. Las tarjetas Arduino normalmente tienen entre 6 y 8 pines. La que usamos nosotros, que es la Arduino 1, tiene 6, que se enumeran desde el 0 al 5. Cada uno de estos puertos analógicos tiene un ADC, o sea un conversor analógico digital. ¿Cómo funciona? Muy parecido a cuando usábamos la función digital red. Ahora nosotros vamos a utilizar una que se llama analog red. Solamente que antes en la digital red nosotros teníamos un valor, un bit, que podía ser un 0 o un 1. Y ahora vamos a tener 1023 valores. Entonces, yo le asigno un pin, que puede ser de 0 a 5, en el caso de, como el Arduino 1, que tiene 6 entradas analógicas. Llamo entonces a la función analogRed, le digo cuál de esas de mis 6 entradas es la que quiero usar, lo pongo ahí donde dice pin, y me va a entregar una función que va de 0 a 1023, o sea que me va a entregar un número según lo que yo tenga esa entrada, que va de 0 a 1023. Ya no es 0 o 1, sino que yo ahora tengo 1024 valores distintos. ¿De qué va a depender el valor que me entrega? Bueno, va a depender del valor de tensión que yo tenga en ese pin. Si yo tengo poca tensión, va a estar más cerca de 0. Si tengo mucha tensión, va a estar más cerca de 1023. Bueno, ahora vamos a agregarle al diagrama de la placa Arduino los pines analógicos que van desde A0 hasta A5. Eso corresponde a las entradas analógicas. El conversor interno del Arduino tiene 10 bits. 10 bits es lo que nos da 1024 valores distintos. 5 volt dividido 1024, vamos a tener que para cada valor se corresponde más o menos con 4,9 milivolt. No es exactamente, sino que es 4,88, pero bueno, no importa, lo consideramos 4,9 milivolt, está perfecto. Cada conversión se demora 100 microsegundos. Eso es lo que nos dice que hay una tasa de lectura limitada en 10 kHz. Nosotros no vamos a ahondar mucho en esta funcionalidad, sino que vamos a ir directamente a un ejemplo. Bueno, vemos que lo que tenemos acá es un circuito parecido a lo que veníamos usando hasta ahora, con pulsadores, LED a la salida. Lo nuevo acá es un potenciómetro que tenemos en la entrada analógica A0, un potenciómetro de 10K, que va conectado entre VDD, o sea la tensión de 5 volt, y tierra. Que es un potenciómetro, es una perilla que cuando nosotros la vamos moviendo, de un extremo tenemos 0 volt y en el otro extremo tenemos 5 volt. Y en los valores intermedios de la perilla vamos teniendo valores intermedios de tensión.
O sea que con ese potenciómetro vamos teniendo una tensión variable en la entrada a 0. Ya no es como antes, un 0, 1, 1, sino que ahora tenemos distintos valores que varían entre 0 y 5 volt. Si lo tenemos en la mitad, por ejemplo, serán 2,5 volt. Vamos entonces al circuito. Como puede verse ahí, el potenciómetro azul va conectado en uno de los extremos al positivo, en otro de los extremos está conectado a tierra, mientras que el punto medio va conectada a la entrada analógica a 0. Ahora vemos la conexión en detalle. Ahí está. Donde podemos ver que va a VDD del potenciómetro, tierra, y el terminal del medio que va conectado a la entrada analógica. Vamos a ver entonces el código, o sea, cómo funciona esto. Lo primero que se hace ahí es definir un botón. Esa variable BT1, botón o pulsador, también lo llamamos pulsador. Después lo que vamos a hacer es definir la entrada analógico, que la llamamos ANInput, que sería la patita 0. Y después una variable donde vamos a guardar el valor del potenciómetro, que la llamamos lectura y que la inicializamos con 0. Después a continuación se inicia la comunicación serial. Y en la variable lectura guardo la función analogRed, entre paréntesis, ANInput, que es la entrada analógica 0 que definimos antes. Entonces yo ahí en la variable lectura voy a estar guardando un valor de 0 a 1023. Luego a continuación viene el if. Ese if, ahí tenemos un digital red button, o sea, la entrada 2. Si está abajo, yo hago la primera parte del código. Eso que dice serial print ln es mandar un mensaje a la pantalla. Eso serial print es mandar un mensaje a la pantalla. Y que mando a la pantalla la variable lectura. Eso que varía entre 0 y 1023. Si aprieto el botón, entonces ya no va a estar el estado bajo y voy al else y hago la otra parte. Y fíjense que en el otro serial print ln lo que hago es multiplicar lectura por 0,0049, que eran los 4,9 milivolts. Entonces estoy haciendo una conversión. Lo que me va a aparecer cuando yo apriete el pulsador va a ser el valor de voltaje. Entonces en mi monitor me va a aparecer, según el estado del potenciómetro, un valor entre 0 y 1023. Ahí lo vemos que está en 0. Cuando lo voy girando, va aumentando el valor. En algún punto va a tener que llegar a 1023. Pero si yo aprieto el pulsador, en vez de mostrarme esos valores, me va a mostrar la conversión en milivolt. Ahí está, serían 2,5 volt. El potenciómetro está más o menos en el medio, entonces me está marcando 2,5 volt. A medida que lo voy subiendo al potenciómetro, voy a llegar al máximo, que son los 1023. Entonces yo ahí tengo que tener el valor máximo, que serían los 5 volt. Entonces este ejercicio lo que queremos ver es cómo se va variando la entrada analógica, que ya no tiene un valor binario, un valor de 0 y 1, sino que tiene 1023, 1024 valores distintos. Bueno, en una salida digital recordemos que solo podemos tener dos valores distintos, un 0 o un 1. Es como un switch, como una llave. Si nosotros necesitamos más valores, vamos a precisar un conversor digital analógico. Como nosotros normalmente no tenemos en un Arduino un conversor digital analógico, eso se reemplaza con
una salida PWM, que nosotros ponemos un pin y un valor que va entre 0 y 255, y eso nos va a dar un valor variable, digamos, a la salida. No va a ser solamente 0 y 1, sino que va a valer entre 0 y 255. Recordemos, a diferencia de cómo era con la entrada, que varía entre 0 y 1023, ahora va a ser entre 0 y 255, porque el PWM va a funcionar con 8 bits, por eso es que tenemos menos resolución. Aparte, tenemos que tener en cuenta que solo algunos pines se pueden utilizar como analógica, son las que están marcadas con esos simbolitos. Bueno, ahora si queremos ver esto de PWM, ¿cómo funciona? Imaginemos que tengo una salida que solamente es digital, pero puedo elegir, por ejemplo, tenerlas en 5 volt. ¿Qué pasa si esa salida está siempre en 5 volt? Bueno, veamos también qué pasa si esa salida la tengo en 0 volt. Siempre voy a tener un valor que es 0 volt, evidentemente, pero ¿qué pasa que si la tengo la mitad del tiempo? O sea, la mitad en 0 volt y la mitad en 5 volt. Bueno, voy a tener la mitad de la tensión, voy a tener 2,5 volt. Y así con otros valores intermedios. Si tengo 3/4 arriba y un poquito abajo, entonces voy a tener un valor más alto de tensión. Si tengo mucho tiempo la tensión en 0 volt y un tiempo corto la tensión en 5 volt, voy a tener un valor más cercano a 0 volt. O sea, de esa forma, variando el ancho del pulso, de ahí es donde viene PWM, en inglés significa modulación del ancho del pulso, variando el ancho del pulso, yo puedo tener distintos valores de tensiones. En este caso, entre 0 y 5 volt. Cuando los pulsos son exactamente igual, el que está en 0 y 5 volt, lo que voy a tener va a ser un promedio. Va a ser 2,5 volt. Así es como con PWM podemos generar una salida analógica. Veamos el código entonces. Muy parecido a lo que teníamos antes, tenemos la variable unInput, que es donde utilizamos para la entrada analógica, una de las entradas posibles, que era el 0. El LED lo definimos en la patita 11 y le damos el nombre LED-pin a esa variable. En la variable lectura, que la usamos antes, le inicializamos con el valor 0, y una variable auxiliar que vamos a usar más adelante y que también la inicializamos con 0. Inicializamos la comunicación serie, y después, ¿qué es lo que hacemos una vez que entramos al loop? Guardamos, igual que antes, en lectura lo que leemos de la entrada analógica, o sea, un valor entre 0 y 1023, y después viene la variable auxiliar donde ponemos map. ¿Qué es eso de map? Lo que hace la función map es mapear el valor de lectura que está entre 0 y 1023 y lo convierte en un valor entre 0 y 255. Algo así como aplicar una regla de 3 simple. Entonces, la función auxiliar yo la declaro como el valor de lectura escalado entre 0 y 255. ¿Qué significa esto? Que si el valor de lectura es 0, el valor de mi variable auxiliar va a ser 0. Si el valor de lectura es 1023, el valor de mi variable auxiliar va a ser 255, porque recordemos que yo a la salida no puedo poner más de 255. Las salidas analógicas llegan como máximo hasta 255, entonces tengo que utilizar ese mapeo de la entrada. Bueno, después a continuación lo que hago es escribir la salida con analog write. Pongo el pin donde la quiero escribir y el valor. El pin es el que dice ahí donde está LED pin, que lo definimos antes, y el valor va a ser auxiliar. Acá entonces lo estamos viendo, y al mover el potenciómetro tiene que ir variando. Ahí está, va aumentando el brillo, no se alcanza a ver bien, pero
va aumentando el brillo del LED hasta el máximo. No es como antes que teníamos o totalmente apagado o encendido al máximo. Acá vamos a tener valores intermedios. Entre 0 y 5 volt va a ir dando más o menos brillo. Los pulsos que se prenden y apagan son tan rápidos que para el ojo humano pareciera que está siempre prendido, pero cuando los pulsos son de menor intensidad, entonces el LED ilumina menos. Cuando los pulsos son más anchos, o sea, la parte de 5 volt es más ancho, entonces el LED está iluminado al máximo. Eso es lo que estamos logrando hacer con PWM. Para eso es para lo que se utiliza esta función de PWM. Bueno, con lo visto hasta acá, entonces podemos decir que tenemos lo básico como para hacer un código básico de un microcontrolador. Tenemos las herramientas básicas y necesarias. Después se pueden buscar códigos para, si nosotros queremos algún proyecto especial, buscar códigos en internet o en distintos lugares. Lo que precisamos para avanzar un poco más es tener algunos conocimientos mayores de electrónica, y después vamos a ver cómo manejar sensores y actuadores, o sea, elementos de salida, más allá de manejar un LED.